Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María, y seguidores de este programa Palabra y Vida, que ahora comenzamos. Un programa que realizamos el jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Este jueves de un verano que ya acabamos de comenzar es 27 de junio y en este día celebra la Iglesia la memoria de San Cirilo de Alejandría. Es un santo padre de la Iglesia nacido en torno al año 370. Él de joven, como tantos otros cristianos que vivieron bajo el Imperio Romano y conocieron tiempos de persecución, practicó la vida monacal, retirándose al desierto para vivir la vida eremítica. Más tarde, por solicitud de tantas y tantas personas que admiraban su santidad, consintió en ser ordenado sacerdote. Su tío fue obispo de Alejandría, de aquella importantísima comunidad. Y por eso, cuando éste murió en torno al año 412, lo sucedió al frente de esta iglesia patriarcal, uno de los 5 patriarcados de la iglesia antigua, junto con Jerusalén, Antioquía, Roma y Alejandría, y Constantinopla. En su tiempo conoció la herejía de Nestorio, que afirmaba que en Cristo Jesús, es una herejía cristológica, había 2 personas, una persona humana y una persona divina. La fe católica ortodoxa afirma que en Cristo Jesús hay una sola persona, que es la persona divina del Verbo de Dios. Eso sí, hay en Cristo Jesús 2 naturalezas. Una naturaleza divina, la propia del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, que es consustancial al Padre, y una naturaleza humana, que Cristo Jesús recibe de su madre, la Santísima Virgen. Como a pesar de las 2 naturalezas existe una sola persona, y María es la madre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el Verbo encarnado, María es verdaderamente madre de Dios. Pero al distinguir Nestorio entre 2 personas, afirmaba que María era efectivamente la madre de la persona humana de Jesús, pero no era madre de la persona divina de Jesús. Evidentemente, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es engendrada por el Padre antes de todos los tiempos. Pero el que nace de María es, por el misterio de la encarnación, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, María da a luz al Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, al unigénito. Es, por tanto, María venerada por el pueblo de Dios con el título extraordinario de Madre de Dios. A ese título, por el motivo que he dicho, se opuso Nestorio. Y precisamente el concilio de Éfeso,
que se reúne en el año 431 y en el que participa San Cirilo de Alejandría, condena a Nestorio y proclama gozosamente a la Virgen como Madre de Dios. Más aún, Cirilo de Alejandría fue el principal defensor de ese título, de la maternidad divina de María. María como Theotokos, Madre de Dios. Y fue aclamado realmente, como todos los padres que condenaron a Nestorio, fue aclamado por el pueblo de Éfeso. Escribió mucho para defender la fe católica de los ataques de los herejes y murió santamente en el año 444. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo. Estamos casi terminando el Sermón de la Montaña. En el capítulo 7 de San Mateo, hoy nos toca leer los versículos 21 al 29 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Hemos leído, por tanto, la conclusión del Sermón de la Montaña, unas enseñanzas de Jesús casi al comienzo de su vida pública, o al menos en este momento las sitúa el Evangelio de San Mateo, que deja a la gente admirada, boquiabierta, sorprendida. Jesús enseñaba con autoridad, la autoridad de Dios, que es quien revela al hombre lo que espera de él, lo que desea de él. Vamos entonces a repasar un poco las palabras de este texto del Evangelio. Empieza Jesús con una enseñanza acerca de la utilización de su nombre y de la invocación de su nombre, y también acerca de la coherencia de vida. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por supuesto que nosotros podemos invocar a Jesús como Señor. Podemos utilizar su santísimo nombre, que es salvación. Pero no basta. No bastan las palabras, porque la verdadera oración no es la que brota de los labios. La verdadera oración es la que brota del corazón. La verdadera oración es una oración impregnada de verdad. Y simplemente la invocación del nombre del Señor, cuando la vida propia, la vida personal, contradice la aceptación del señorío de Jesús, eso no es verdadera oración.
¿Por qué? Porque llamar a Jesús Señor implica reconocer que nosotros frente a Él somos siervos y estamos obligados a obedecerle, fiarnos de su palabra y obedecerle. Recuerden que a los apóstoles, y ya finalizando su vida pública, el Señor les dijo: a vosotros os llamo amigos si hacéis lo que yo os mando. Por tanto, Jesús es el que tiene que dirigir nuestra vida. Él es el que puede indicarnos lo que debemos hacer, y nosotros no podemos discutir su enseñanza, no podemos discutir su autoridad. La palabra de Jesús es para nosotros una palabra absolutamente normativa. No podemos ignorarla. Y no nos basta simplemente llamarle Señor, Señor, si no lo tratamos como Señor, sino que hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora Jesús pone algunos ejemplos. Aquel día, añade, muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Echar demonios es una buena obra. Obrar milagros seguramente es también una buena obra si esos milagros consisten, por ejemplo, en curaciones de enfermos. Pero si la persona acude a estas obras, haber actuado en el nombre del Señor, para cimentar su propia reputación, su propia fama, su propio poder frente a los hombres, obrando exorcismos o milagros, eso no sirve para nada. Puede ser que Dios haya permitido el exorcismo por el bien de los hombres y para no dejar desprestigiado el nombre de su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Dios puede haber permitido que un hombre inicuo realice milagros o exorcismos en nombre de Jesús. Pero eso, desde luego, no va a redundar en su propio bien. Más aún, Jesús dice: yo les declararé, nunca os he conocido. No basta actuar en nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que discernir hoy en día, también en el siglo XXI, dónde están los verdaderos y dónde están los falsos profetas, de los que hablábamos uno de estos días pasados. Los falsos profetas, aquellos que actúan en nombre de Jesús, aquellos que incluso han hecho obras buenas en nombre de Jesús, o han pretendido hablar en nombre de Jesús, o hacer bien a sus prójimos en nombre de Jesús. Pero ellos mismos no viven el Evangelio. Ellos mismos no predican la sana doctrina que enseñó Jesús. Ellos buscan cumplir su voluntad y no la de Dios. Ellos refutan la palabra de Dios de muchas maneras, con argumentos capciosos, con interpretaciones sesgadas, que tratan de vaciar y dejar en nada el santo Evangelio. Ellos no se fían en absoluto de esta palabra santa del Evangelio que Dios ha dado a su Iglesia como don, y dudan de esta palabra, y buscan interpretaciones, buscan lecturas que deshuesan la palabra de Dios e incluso le hacen decir lo contrario de lo que dice. Hombres malvados que se reclaman de Cristo y que pueden incluso, como digo, hacer obras buenas nombrando al Señor Jesús, o incluso erigirse en profetas de Dios y hablar en su nombre, pero cuando su vida, su corazón y su doctrina están profundamente corrompidos. Y dice el Señor, aquel día muchos dirán, no van a ser uno o dos, sino multitud los que actúen así.
¿Y qué les dirá el Señor? Él mismo nos lo manifiesta. Nunca os he conocido, les diré. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Terrible sentencia aquella, cuando en el juicio Cristo el Señor se aparte de ellos y ponga al descubierto toda la falsedad y la maldad de estos. Alejaos de mí. ¿Cómo podríamos nosotros soportar vernos alejados de Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro Señor, la vida de nuestra alma? ¿Cómo podríamos soportar, escuchar esa palabra terrible tras la cual se cierra toda esperanza? Alejaos de mí. Que el Señor nos libre de la condenación eterna. Tantas veces debemos pedir esto, suplicar esto como don, porque ¿quién podrá gloriarse de haber vivido una perfecta coherencia de vida? ¿Quién podrá jactarse de no tener necesidad de recibir este reproche del Señor? Y quienes tienen a veces por ministerio que hablar muchas veces en nombre del Señor, profetizar en su nombre y echar demonios en su nombre, tenemos muchos más motivos de ser juzgados. Continúa el Señor poniendo una parábola doble: el hombre que construye sobre arena o sobre roca. Dice primero: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Es un principio elemental de construcción. Un edificio debe tener un buen cimiento, inconmovible. Por eso construir sobre roca era una garantía de estabilidad para aquel edificio, para aquella vivienda. Quien construía sobre roca, no dejándose llevar simplemente por la belleza del entorno o por la facilidad para la construcción, no, viendo lo que hay debajo en el subsuelo. Quien construye sobre roca es el hombre prudente, que pone los medios eficaces para que su edificación subsista frente a los peligros. Porque los elementos adversos, peligrosos, existen y existirán mientras el mundo sea mundo, y habrá lluvia y desbordarse de ríos y soplo furioso de vientos que descarguen contra la casa. Esos peligros existen, y sólo si está edificada sobre roca no se hundirá. En cambio, segunda parábola, en paralelo con el caso contrario: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. Así pues, poner en práctica las palabras de Jesús es ser hombre prudente y edificar sobre roca. Tomar las palabras de Jesús en serio, tomar en general toda la Escritura, que es palabra de Dios, en serio. No forzar de una manera malvada la palabra de Dios para hacerla coincidir con nuestras ideas o con nuestras ideologías. No tratar de querer nosotros llevar el agua a nuestro molino, sino con muchísima humildad decir y decirnos que la verdad ya ha hablado, que la verdad se nos ha comunicado, porque el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo único, que es su palabra eterna. El que escucha estas palabras mías, dirá Jesús, y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. La Escritura muchas veces no habla de los malvados, de los injustos, sino que habla de los necios. Porque quien teniendo al alcance el conocimiento de la verdad y la ley de vida, y no quiere seguir esa ley de vida, y no quiere aceptar esa verdad,
es verdaderamente necio. En definitiva, hombre que no tiene fe, que no confía en Dios. Hombre necio que edificó sobre arena. Es decir, no hay estabilidad. En cuanto se produzca el más mínimo ataque, y con mucho más motivo si es un furioso ataque contra eso que ha sido construido, se derrumbará. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y rompieron contra la casa, golpearon contra la casa, se derrumbó. Es como el hombre necio que no edificó su vida sobre la palabra de Dios, que puso su confianza en los hombres, en las ciencias de los hombres, en las opiniones de los hombres, en las riquezas de los hombres, en la sabiduría de los hombres, pero no puso su confianza en lo único que antes pasaría en el cielo y la tierra que se derrumbara, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre. Eso es edificar sobre roca, lo contrario es edificar sobre arena. Y concluye Jesús diciendo, y su ruina fue grande, la de aquella casa que se derrumbó. Es terrible haber tenido buenos comienzos, y por debilidad, y por culpa, y por pecado, y por falta de virtudes, particularmente por falta de fe, de esperanza y de caridad, que la vida de un hombre quede frustrada por el pecado y abocada, no a la vida, sino a la muerte eterna. Y ahora, en los dos últimos versículos, San Mateo pone como una conclusión a este apartado que ha tomado 3 capítulos del Evangelio, los capítulos 5, 6 y 7. Los versículos 28 y 29 dicen, al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. La enseñanza de Jesús en este memorable sermón es totalmente nueva. Es lo que nadie ha oído jamás. Jesús está hablando con una claridad y una seguridad admirable de Dios. ¿Qué otro ser humano podría hablar así, si no es el mismo Dios que se ha hecho hombre? ¿Cómo enseñaban los escribas? Enseñaban, lo he dicho en muchas ocasiones, comentando la ley y aplicándola a casos particulares, a veces a casos de poquísima importancia, nimios, y acudiendo a opiniones de otros doctores de la ley anteriores. ¿Qué diferencia con Jesús, que se pone no ya al nivel de Moisés, sino por encima de Moisés, cuando repite, lo hemos escuchado los pasados días, habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.